Bueno, muy buenos días por estar conectados con nosotros. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa está organizando este conversatorio que hemos titulado Inflación, Salarios y Ajustes en la Negociación Colectiva. Están con nosotros y fueron invitados por su orden el moderador, Fernando Pérez Tabó, lo están viendo a su izquierda en la pantalla, Federico Daverede, director de Trabajo y Seguridad Social, Fabio Riverón, presidente de FUES y PIT-CNT, y Enrique Herrera, gerente de gestión humana de Tata Sociedad Anónima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya le doy la palabra a la presidenta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, María del Rosario González Stewart. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá, los que están presentes y los que están a través del streaming. Y bueno, la verdad que el tema que nos convoca, que tiene el contexto de relaciones laborales, es un tema que siempre ha sido como un eje estratégico de ACDE. Sabemos que las relaciones tienen unos fundamentos. Para que sean buenas tienen que ser construidas en la confianza. Para construir una buena relación laboral en la confianza, la tenemos que basar también en las personas. Y otro tema que es muy importante es en el accionar, tenemos que ser coherentes porque se valida esa confianza en el transcurso del tiempo. Entonces, creemos que es posible realmente llegar a acuerdos si nosotros nos manejamos con esos pilares, buscamos a la persona como el centro, buscamos el bien común, generamos un diálogo abierto, que sea constructivo, que no sea confrontativo. Y bueno, y si es así, sobre estos pilares, seguro cuando nos sentemos, como acá que vamos a conversar, que están todas las partes representadas, cada uno vendrá con sus alternativas, pero al final, si hay un diálogo abierto basado en esos pilares, no será la tuya ni la tuya, sino una tercera, distinta alternativa que vamos a construir entre todos. Y creo que de eso se trata, ¿no? De esa apertura. Y bueno, siempre, que es un poco el propósito de ACDE en sus valores, ¿no? Todo centrado en las personas, en su dignidad y su valor. Así que la verdad que estamos muy contentos con esta charla del día de hoy, este conversatorio, y esperemos que sea el primero de unos cuantos. Gracias por estar acá. Nuevamente, buenos días para todos y como decía Rosario y Paulo, los que nos dedicamos al derecho del trabajo y además somos cristianos, vemos que el derecho del trabajo, como decía Plaes, es antropocéntrico, ¿no? Porque tiene al hombre en el centro de su matriz, ¿no? Yo les confieso que lo primero que hice fue ver si el término conversatorio existe, y existe. La Real Academia dice que es un americanismo que refiere a una mesa redonda de personas versadas en determinada materia. Y con la confianza que tenemos con todos ustedes, quizás no estén muy versados en inflación, pero sin ninguna duda son sumamente versados en negociación colectiva, que de alguna manera todos estamos convencidos que es el mecanismo más idóneo para un sistema de relaciones laborales sano, constructivo y eficiente. Y creo que el tripartismo, yo siempre señalo que el único organismo u oficina de Naciones Unidas tripartita es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Ningún otro es tripartito. Y eso demuestra la importancia de la participación del gobierno, cualquiera sea el partido político, el gobierno como institución y los actores sociales. El título de este conversatorio es muy expresivo. Yo voy a señalar 3 disparadores para que cada uno de ustedes dé su visión y conversemos sobre el tema, ¿no? El primer disparador o la primera situación, y partiendo de un hecho incontrastable como es que la inflación
llegó a niveles que no estaban originalmente previstos, se da en lo que todos denominamos como el famoso periodo puente. Pandemia COVID-19, se debe encarar la 8ª ronda de negociación, se convoca el Consejo Superior Tripartito y ahí se hace una presentación sobre la situación que estaba viviendo el país y el mundo, y sobre la base de un hecho incontrastable, pandemia, se da un supuesto también incontrastable. Toca perder. Nosotros nos vamos a enfrentar en el corto plazo a una pérdida de salario real. Eso es indiscutible. Hubo pérdida de salario real, pero lo que a mí me parece importante de este hecho es que el acuerdo que se suscribe dice expresamente que la recuperación del salario real se va a producir a partir del mes de enero del año 2022, disculpen con los años, pero a veces me confundo, y siempre que la economía lo permita, y el indicador que se eligió fue la evolución del PBI. Si el PBI tenía una evolución positiva, se iban a recuperar los salarios en enero del 2023. Sin embargo, cuando se presentan los lineamientos de la 9ª ronda, hay una recuperación en julio del 2021. ¿Por qué señalo esto? Bueno, porque acá hubo un acuerdo, y los acuerdos se cumplen, pero también hay una realidad que se impuso a ese acuerdo, y los lineamientos, que todos sabemos que en la mejor hipótesis son pisos de negociación, introdujo una variación a lo acordado. La dijo, la idea es recuperar a partir del 1 de 2023, sin embargo, los lineamientos del Poder Ejecutivo dijeron no, vamos a recuperar, no importa el guarismo, no importa si es mucho o poco, vamos a recuperar a partir del semestre anterior. Ahí hubo un hecho que alteró un documento firmado por las cámaras empresariales, el gobierno, el PIT-CNT, con la más alta representatividad, que sin embargo la realidad dijo, muchachos, hay que sentarse a conversar porque esto cambió. Así que les dejo esta primera cuestión y charlemos sobre ello. Buen día y saludo a ACDE por la iniciativa de este encuentro, y comentaba de lo importante que es siempre intercambiar. Y esto no quiere decir que no tengamos fidelidad con lo que pensamos y con lo que defendemos, pero sí en realidad la construcción del escenario es a través del diálogo, y este tipo de cosas nos ayudan a esa situación del diálogo. Es cierto lo que dice Fernando en realidad, y fue parte de las discusiones que tuvimos en el Consejo Superior Tripartito, sobre si en realidad estábamos violando un convenio que había sido firmado por todas las partes, que había llevado su escenario de construcción, pero también en realidad era parte de la negociación y tiene que ser parte de la negociación. Se entendió, y así el gobierno lo puso cuando trajo los lineamientos, de que el escenario ellos entendían que había cambiado en realidad y que había una situación de poder adelantar lo que tenía que ver con la recuperación. Como bien también decía Fernando, yo no me voy a meter en realidad si es mucho o es poco en realidad, porque me parece que no hace al debate de este momento en realidad. Yo creo que ahí se sustancia en realidad lo que tiene que ver con el diálogo social y directamente vinculado a la negociación colectiva. Tiene que ver con ser capaces en realidad de entender verdaderamente qué es lo que estamos transitando en el momento y cuál es la mejor situación para ese escenario que estamos transitando. Y el mejor escenario, yo no tengo dudas, en realidad era el de habilitar a que cada una de las mesas fuera convocada con la posibilidad de adelantar lo que estaba convenido en el convenio puente y comenzar a transitar el escenario de recuperación. Yo no tengo duda de que fue lo mejor en realidad, y digo, es parte de un aprendizaje, es parte del diálogo, es parte de la negociación, saber que a veces uno acuerda cosas y el desdecirme, por utilizar un término, de lo que acordé,
no significa que yo te fuerce, significa en realidad que nos habilite a la mesa a la posibilidad de desdecirnos de lo que habíamos acordado. Yo creo que fue eso en realidad. En términos generales, nadie terminó forzando a nadie en realidad. Los números que tiene el Ministerio de la cantidad de convenios colectivos que llegaron con acuerdo lo dice claramente en realidad. Se dio el escenario y cada una de las mesas evaluó en función de su sector si era mejor adelantar, si no, si adelantar cuánto y recuperar cuánto en ese periodo de convenio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, como decía Fabio, muchas gracias a ACDE por la invitación, es un gusto estar acá. Yo creo que lo importante es el tema de la convivencia social y la capacidad de diálogo, que no solamente se ve con el cambio en los lineamientos, con lo pactado, sino también en el convenio puente, ¿no? En el convenio que se firma con 0% de aumento en ese mes de julio, y también la capacidad de diálogo entre los sindicatos, las empresas y el gobierno en un momento de dificultad máxima, de incertidumbre, de inseguridad, tener esa capacidad que yo creo que es más allá de la negociación colectiva, sino que es el Uruguay, ¿no? Que es la sociedad uruguaya que ante circunstancias de extrema dificultad cierra filas, como fue cuando en la cuarentena, por voluntad propia, nos guardamos y eso hizo que la curva será más difícil que aumentara o disminuyera al principio. Entonces yo creo que eso habla de como país. Y después en el día a día creo que nos olvidamos de esa convivencia social que tenemos y genera que entremos en enfrentamientos o en discusiones que en realidad poco aportan a la convivencia, y ahora vuelvo a las empresas, a la convivencia organizacional en las empresas, donde muchas veces los actores que estamos negociando nos olvidamos del impacto que tiene eso en el lugar de trabajo, ¿no? En el resto de los colaboradores, de los trabajadores que a veces no tienen ni tanto interés en las discusiones, en los enfrentamientos, y son los primeros que levantan la mano y decir, bueno, a ver cuándo se acaba esto de entre la empresa y el sindicato, porque lo que queremos es trabajar en un ambiente sano. Pero me parece que lo importante es siempre rescatar que ante las situaciones difíciles, la sociedad uruguaya cierra filas, hace a un lado las diferencias y encuentra caminos de acuerdo, como después se ven reflejados en la negociación colectiva. A mí, si me permiten, me voy a tomar un minutito para hacer una reflexión primero de algo que decía Fernando cuando empezaba su alocución. Y un aspecto que es un detalle que pasa como un detalle, pero es un tema sustancial y que hace a las relaciones laborales de este país. Y también lo conversamos un poco en la previa con quienes comparten acá la mesa conmigo. Y es el detalle de que el Uruguay, como el mundo entero, se enfrentó a una pandemia que quizás ninguno de los que estemos acá y seguramente el país no volvamos a vivir una situación como esa. Y eso nos ponía un desafío muy importante adelante, de cómo salíamos de una situación extraordinaria, nueva, que si bien podía ser previsible porque la pandemia antes de llegar al Uruguay ya estaba en otras partes del mundo, pero sí tomamos real dimensión cuando la pandemia toca tierra ese 13 de marzo del 2020 acá en Uruguay, y ahí entendimos el efecto que esto generaba en las personas, pero también en la economía del país. Y eso puso al mundo de las relaciones laborales, y sobre todo me voy a referir a la institucionalidad de las relaciones laborales encabezadas por el Consejo Superior Tripartito, que es el rector en el mundo de las relaciones laborales, lo pone ante un gran desafío, que es ver cómo se encaraba esta salida y los próximos años para adelante de esta situación tan atípica que nos había puesto la pandemia adelante de nosotros. Y ahí la reflexión que me queda es que el Uruguay tiene una institucionalidad tan sólida, tan fuerte y tan armónica en este tema, que permitió a la sociedad uruguaya lograr un acuerdo o un entendimiento en ese Consejo Superior Tripartito que, como decía bien Fernando, incluía una pérdida salarial, y lo logramos salvar gracias al relacionamiento que existe con una paz social que obviamente, seguramente en el contexto regional y mundial es difícil de ver una situación de esta. Y esta es la primera reflexión que quiero hacer, la madurez del sistema. ¿Y por qué digo el sistema? Porque no nos olvidemos que uno de los actores fundamentales
en ese tripartismo que es el gobierno, hacía 10 días había ingresado al Poder Ejecutivo. Y eso quiere decir que por más gobierno de turno que esté en ocasión o circunstancia elegido democráticamente por el pueblo, la institucionalidad es más fuerte que cualquier gobierno de turno. Y eso es lo primero que quiero resaltar. Y luego nos vamos a poner un poquito en el periodo puente. Este desafío que nos trajo la pandemia incluía analizar y ver cómo el Uruguay se proyectaba para adelante en los temas laborales. Y ahí desde el gobierno empezamos a analizar toda la situación. También es cierto, y lo tengo que decir, ayudados con definiciones políticas trascendentales, y quiero traer simplemente a colación una, que fue la que encabezó el propio presidente de la República en determinar de que no iba a existir la cuarentena obligatoria en el país, porque eso hubiese generado una retracción en la economía, y no me quiero meter en los perjuicios de la gente que le hubiese ocasionado encerrarse en su domicilio, pero sí ese concepto de la libertad responsables y de las perillas que utilizó el presidente de la República en esas determinaciones políticas de ese momento, hoy nos permiten estar en una situación que el resto de la región y muchos países del mundo hoy no tienen. Y eso también nos ayudó, porque era parte importante en el momento de determinar o de analizar qué es lo que se venía para adelante en el periodo puente en materia salarial. Y esa es la realidad. ¿Y qué fue lo que nos pusimos? Dije, bueno, esperemos a ver cómo evoluciona la pandemia, esperemos a ver si llegan o no llegan las vacunas, cómo evoluciona la pandemia en el país, y hagamos un periodo puente durante un año, y luego vemos cómo atravesamos y cómo nos posicionamos a partir de julio del 2021 para adelante. Y eso fue lo que se firmó, con una madurez enorme de todos los actores, y eso permitió salir al Uruguay con una paz social en donde la verdad es difícil encontrar una paz social de estas características cuando todos sabíamos que ahí iba a haber pérdida salarial, que ahí puestos de trabajo iban a estar, muchos puestos de trabajo iban a estar en juego, y muchas empresas corrían riesgo también de cerrar o tener que reformularse. Así que ese fue el gran desafío. ¿Y qué fue lo que se estableció allí? Como bien decían acá, se estableció sí, que efectivamente que ese salario real se iba a empezar a recuperar en la medida que el PBI del país creciera. Y eso fue lo que sucedió. Cuando el PBI empieza a crecer, se empieza a establecer la recuperación. Y así fue que en la 9ª ronda de los consejos salarios, en julio del 2021, se empieza la recuperación. Y es cierto lo que decía Fernando, y también es cierto lo que decía Fabio. Es decir, el análisis de las circunstancias sobre mayo, junio del 2021, cuando desde el gobierno analizábamos los lineamientos, también habían otras condicionantes, otras indicadores a ponderar, y que seguramente sea más adelante también tema de esto, como el tema de la inflación. Y para poder cumplir con aquella recuperación a partir del 1 de enero, también había que estar atento a cómo jugaba la inflación en un primer semestre que todos sabemos que es más inflacionario que el segundo semestre. Entonces, en un contexto de pandemia, donde el mundo ya se encaminaba hacia una inflación elevada, fue otra de las cosas que se analizó, y por eso se tomó la determinación de empezar un poquito antes la recuperación, pero en el mes de enero no hay recuperación salarial. Es decir, se adelantó unos meses, se adelantó un semestre, en enero no hay recuperación, y así poder acompasar, y después la recuperación continuó en los próximos ajustes, pero con eso pudimos acompasar, o se quiso acompasar también, el impacto inflacionario que la recuperación y los ajustes salariales pudiese tener en ese momento que estábamos viviendo. Yo los escuché atentamente, y sin duda todos los aportes reflejan lo que fue la realidad, ¿no? Pero a mí lo que me gusta señalar de esto, más allá de la madurez del sistema, más allá de la responsabilidad de cada uno de los actores sociales y por supuesto del gobierno, es que el mecanismo, sin estridencias, lo que hizo fue desconocer un acuerdo que se había firmado
en función de una determinada realidad, ¿no? Yo quiero detenerme en eso, ¿no? Acá hubo un acuerdo firmado al más alto nivel, estaban presentes, recuerdo, el presidente de la Cámara de Industria, el presidente de la Cámara de Comercio, el ministro, Federico, todos ustedes, y se acordó algo que después la realidad dijo, esto hay que cambiarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, ninguno de los actores sociales, en este caso los empleadores podrían haber dicho, no, mire, Poder Ejecutivo, nosotros tenemos un acuerdo que dice que la recuperación del salario real va a ser en enero. ¿Por qué usted me trae una recuperación salarial 6 meses antes? Bueno, y sin embargo, el sistema tuvo la madurez suficiente para sobrellevar eso y acomodarse a las circunstancias, ¿no? La opinión de ustedes, me consta, es una opinión favorable a eso, porque la realidad lo demostró. Pero esa realidad lo que está demostrando también es que en este cambio tocó ganar de un lado de la mesa y perder un poco del otro lado de la mesa. Quizás hay ocasiones en las cuales la ecuación se invierte, ¿no? Y lo que se reclama es esa misma madurez para sobrellevar lo que tenemos delante, ¿no? Pero el mundo siguió y viene una nueva situación en la cual la negociación colectiva nuevamente supo sobrellevar una situación que seguía disparada. En el mes de abril del año 2022 se cita el Consejo Superior Tripartito y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, hace una exposición sobre los acuerdos que se habían firmado, que tenían correctivos de inflación. Para quienes nos están escuchando, los correctivos de inflación lo que hacen es corregir los aumentos que se dan por inflación proyectada con la inflación real del periodo. Esa corrección se iba a hacer en la finalización del periodo del convenio. Sin embargo, el Poder Ejecutivo exhorta a los actores sociales a que busquen la posibilidad o evalúen la posibilidad de adelantar ese correctivo. Lo voy a traducir en la forma más descarnada del mundo, ¿no? Acá lo que se dijo fue, bueno muchachos, esto sigue complicado, yo sé que tienen acuerdos firmados, los acuerdos firmados respetaron mis propios lineamientos, pero yo los exhorto a que lo revisen para ver si eso puede tener algún cambio. De acuerdo a información que gentilmente dio Federico, se citaron 90 mesas de negociación, en 42 mesas no hubo acuerdo, en 45 sí, y había 8 que cuando tenía el informe se estaba negociando. La tenés actualizada. Bueno, ¿esos 8 cómo anduvieron? Bien, bueno, entonces mejor así. 53 de un lado y 47 del otro. Pero de vuelta, acá el disparador fue, ya si se quiere, hasta era un planteo más, discúlpenme en términos, ¿no? Más pornográfico, ¿no? Ustedes tienen convenios firmados que siguieron mi lineamiento, pero los exhorto a que lo revisen. ¿Y cuál fue la reacción del sistema? Le doy la palabra a ustedes. Yo creo que nuevamente nos encontramos ante un tema de fondo que es la convivencia social. Y a mí me parece un punto no menor, que es el hecho de que las relaciones laborales también hay que modernizarse, ¿no? O sea, esto de la dinámica organizacional y la pandemia que trajo la dinámica, los cambios, la disrupción tecnológica, que ya venía de antes pero la aceleró. O sea, también ahí hay cambios que hay que acelerar. Entonces, cuando hay un convenio firmado con las características que estaba y con las características de la situación que estábamos viviendo, creo que ahí es donde aflora nuevamente lo que hablábamos hoy en principio, ¿no? La capacidad de entender que hay una realidad que supera lo normal, la diaria, ¿no? La normalidad, como que después se definió la nueva normalidad, ¿no? Entonces, cuando hay una situación que es tan abrupta, tan disruptiva y que cambia tanto el escenario, porque la pandemia no es que solamente cambió
la dinámica de las relaciones laborales, ¿no? O sea, cambió el comportamiento del ser humano. O sea, cambió los hábitos de consumo, cambió la forma de relacionarnos, cambió nuestra lista de temas importantes. Seguramente el espacio, el espacio al aire libre esté ocupando un lugar que capaz que antes no ocupaba. Entonces, esos cambios que son profundos, a veces a mí me da la sensación de que las relaciones laborales van como paralelas a la dinámica organizacional y a la dinámica de la vida misma, ¿no? Entonces, también hay que ayornar a las relaciones laborales y la capacidad de diálogo, y no esto de ganar o perder, o de que una parte contra la otra, porque creo que eso es una dinámica que ya está desgastada, o sea, que ya no da para más. O sea, ya los sindicatos y las empresas, o por lo menos yo de que estoy trabajo, seguramente sea el más joven de la mesa, después chequeamos las cédulas, pero siempre trabajé en empresas donde la empresa y el sindicato, o sea, mi vida laboral arrancó en convivencia, o sea, yo no entiendo una dinámica distinta. Entonces, me parece que esta experiencia que vivimos en la pandemia, con el convenio, con el cambio de los lineamientos, con la exhortación del ministro, lo que nos tiene que llevar a la reflexión es, bueno, ¿cómo hacemos para que esa dinámica de vínculo y de relacionamiento se mantiene en el tiempo y no solamente aflora cuando la situación quema, sino que es una constancia en el día a día de las relaciones, no solamente a nivel de la alta dirección, como puede ser el Consejo Superior Tripartito, sino también en las empresas, que después es una realidad que las empresas viven, que vamos a la negociación colectiva, pero después nos damos vuelta y tenemos que volver al lugar de trabajo, donde ahí se vive de una manera, que después en la mesa se vive de otra manera, ¿no? O sea, los negociadores van, acuerdan, se firma el convenio, pero después tenés en la empresa que tuviste discusiones, conflictos, versiones distintas, enfrentamientos, que después hay un clima de trabajo que hay que trabajar, que hay que recuperar, porque también está el cliente. Y el cliente cuando entra a un lugar, al lugar a comprar y ve un clima tenso, un clima de conflicto, un clima de que los trabajadores están peleados entre sí, bueno, eso afecta a la experiencia, tanto del colaborador, del trabajador, como la experiencia del cliente. Entonces, me parece que lo que deberemos aprovechar es, bueno, esa capacidad y esa madurez que tuvimos en un momento de incertidumbre máxima, bueno, ¿cómo hacemos para llevarla el día a día y así poder mejorar y modernizar las relaciones laborales? Para conversar, yo recuerdo en el año 85, y siguiendo tu línea, Enrique, en el Ministerio de Trabajo se recibió bueno, 85 seguramente vos no habías nacido, pero se recibió a una delegación alemana y nosotros estábamos, yo en esa época trabajaba en el Ministerio de Trabajo, y le preguntábamos en una reunión cuánto tiempo le dedicaban en las empresas a las relaciones sindicales, y nuestro interlocutor no entendía, ¿no? Y decía, no, bueno, ¿cómo no entendés? Mirá, de 40 horas, ¿cuántas? No es que le dediquemos X horas, siempre estamos en permanente contacto, siempre estamos hablando, ¿no? Para abonar tu opinión, nosotros en eso venimos un poco atrasados, ¿no? Pero, Fabio. Sí, yo en esta línea que planteaba Enrique, ¿no? Yo soy de los convencidos que Uruguay tiene un nivel de negociación colectiva que tiene que ver con el diálogo social que tiene Uruguay. En Uruguay, más allá de que lamentablemente en esto parece que siempre tenemos más prensa en realidad cuando tenemos serias dificultades que cuando no las tenemos. Y capaz que deberíamos hablar más de cuando no te las tenemos. Estos dos ejemplos que puso Fernando como disparadores son claros ejemplos. Se habló poco en la prensa de esto y sin embargo se habla mucho más a veces cuando tenemos situaciones de conflictos mucho más duros en realidad. En Uruguay yo creo que a ninguno, independientemente de las diferencias profundas que podamos tener sobre determinados temas, no se nos ocurre en realidad que ante una situación de conflicto o de diversidad de enfoque, no se nos ocurre que no es mediante sentarnos a conversar que lo vamos a arreglar. No se nos ocurre. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas. Yo voy a contar una breve situación. A mí me tocó ir a la anterior conferencia de la OIT. Y una cosa que me encontré en realidad es que el grueso de la OIT no
no lograban entender nuestro nivel de negociación. No lograron. Se lo explicábamos y nos quedaban mirando como que le estábamos hablando al mandarín. No nos lograron entender, en realidad, los niveles que tenemos nosotros de diálogo que llevan a la negociación colectiva en la profundidad que tiene, en realidad. Y yo me quiero detener en esto que decía Enrique, porque yo creo que es parte de las cosas donde la negociación colectiva, el diálogo social y Uruguay debe apostar más de lo que apuesta. Porque la sociedad cambió, es cierto, en realidad, pero hay un desgaste en las relaciones humanas. Y yo creo que ese detalle, los que tenemos nuestra vida dedicada a la negociación por diferentes circunstancias o desde diferentes lugares, en realidad, debemos seguir apostando a eso. Porque una cosa que sustenta la posibilidad de salir como salimos de la situación de la pandemia, de poder evaluar permanentemente situaciones que habíamos acordado, es la confianza, no solamente en la institucionalidad, sino la confianza en que yo tengo enfrente independientemente de las diferencias que pueda tener. Y eso hace a relaciones laborales sanas, a relaciones laborales que son capaces de sortear situaciones extremadamente críticas, a nivel nacional, como pasó en la pandemia, o niveles puntuales, en realidad, como puede pasar con un sector de actividad X en Uruguay. Si no se cuida no solamente la institucionalidad, no se cuida la negociación colectiva, pero no se cuida la relación humana, en realidad, después ese diario vivir, como decía Enrique, es mucho más complejo. Yo tengo que asumir que por X razón o en determinado motivo puntual que tengo arriba de la mesa, tengo diferencias con Enrique. Lo que tengo que tener claro en realidad cuál es el límite de mi discrepancia con él. Siempre. ¿Por qué? Porque al otro día, en algún momento esa situación se va a resolver y al otro día los dos nos va a encontrar seguramente trabajando en una cuestión en la cual indefectiblemente vamos a ser socios. Porque yo para tener organización sindical necesito que exista la empresa. Sin empresa no hay trabajo dependiente. Uno es funcional a la otra, ¿no? Federico. Bueno, voy a empezar por lo último que dijo Fabio, cosa que comparto y suscribo en un 100%. Es decir, toda relación laboral, en realidad, en el fondo, se sustentan con relaciones humanas. Eso es lo básico. Es decir, en cuanto las relaciones humanas estén deterioradas, seguramente y sin seguramente eso deteriore también las relaciones laborales. Y yo ahí no me quiero meter en un mundo muy pasional, que es el mundo de cómo se negocia, cómo se encaran las negociaciones y sobre todo cómo se encara el mundo de la mediación, que si quieren para otro conversatorio lo dejamos, pero el sustento de todo proceso de negociación o todo proceso de mediación está basado indudablemente en las relaciones humanas. Que cuanto mejor estén y más diálogo haya, es más fácil no solo de solucionar el conflicto, sino además de aportarle calidad a la solución del conflicto, que es una cosa distinta a solucionarlo. Pero vuelvo a lo que decía un poco Fernando, sobre aquella circunstancia que se dio a mediados de abril en cuanto a los anuncios que hizo el gobierno, encabezado por el propio presidente de la República, si mal no recuerdo, en una conferencia de prensa del 18 de abril, en donde anunció básicamente tres cosas, es decir, un aumento del 2% para los salarios de los funcionarios públicos, un aumento de las jubilaciones del 3%, e invitó y exhortó a que en la actividad privada, dado que habían convenios que efectivamente estaban firmados y había que respetarlos, a que las partes se sentaran a hablar y a dialogar para ver aquellos casos en que se habían implementado los correctivos a los 24 meses, tal cual estaban en las pautas que el Poder Ejecutivo había dado en julio del 21, a ver si se podía incorporar, yo no digo adelantar, incorporar un correctivo, porque el correctivo final iba a seguir estando, entonces era incorporar un correctivo a los 9 meses. ¿Y eso por qué? Porque también sucede en el mundo un hecho que también quizás no lo volvamos a vivir, y que me refiero a la invasión de Rusia a Ucrania, y eso generó una disparada inflacionaria en el mundo entero. Yo estaba revisando algunas inflaciones en el mundo
y sin perjuicio que lo de Argentina lo vamos a dejar un poquito al margen porque tiene otras características, en una inflación interanual que ahora en julio estaba en el 71%, pero si nos vamos a Brasil, por ejemplo, que ya la inflación está en 2 dígitos y no la pueden bajar, en Paraguay pasó lo mismo, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos en junio estuvo en el 9 y pico con inflaciones que fueron históricamente muy, muy bajas, ahora estaba en julio en el 8 y pico. Y Uruguay, por suerte, y vuelvo un poco a aquella primera reflexión que hice en cuanto a las determinaciones políticas que se tomaron en un momento clave de la pandemia y el juego de las perillas, si bien es cierto que la inflación se fue de lo estipulado, de lo proyectado en el rango meta por el Banco Central y el Ministerio de Economía, también es cierto que no sufrió esos saltos tan abruptos como sí sufrieron otros países. Sin perjuicio de eso, es cierto que como la inflación se fue y se estaba yendo, el Poder Ejecutivo toma la determinación de hacer esta convocatoria que por suerte trajo que al menos casi el 52% de los grupos terminaron incorporando un correctivo a los 12 meses. Con distintas fórmulas, es cierto, producto del diálogo y de la negociación, algunos lo incorporaron todo, algunos incorporaron un número nominal estimando cuál podría llegar a ser ese correctivo, y algunos estimaron, lo dieron en cuotas, parte lo dieron ahora, parte lo dieron más sobre fin de año, pero en definitiva lo que se logró, lo que se trató de buscar allí, que el poder adquisitivo de la gente no se viera tan mermado producto de todo esto que ya veníamos hablando. Y eso, vuelvo un poco a lo que decía Fabio, tiene el sustento también en las relaciones humanas y en las relaciones laborales, de gente que de una u otra forma, sin perjuicio de ver cada uno el poder adquisitivo o el poder económico que tenían esos sectores de actividad para darlo, también genera una situación de empatía y de tratar de entender la situación que se está viviendo y el perjuicio que puede tener un trabajador en el momento de que la inflación se nos fue un poco de lo que estaba proyectado y obviamente también de lo que se había proyectado en las pautas salariales, y eso generaba un perjuicio económico para los trabajadores. Y esa parte de la empatía y de tratar de entender las situaciones también hace parte a las relaciones humanas, que creo que termina siendo el sustento de todo esto. Sin ninguna duda. El sistema de relaciones laborales uruguayo tiene una característica que a mí me parece que es importante señalar, y es su tamaño, digamos así, ¿no? Yo tenía un cliente austríaco que no entendía cómo la empresa debería comparecer a una audiencia que se había convocado mediante una llamada telefónica. Fernando, mirá, tenemos una audiencia con fulano, vení el martes, ¿no? No entendía, ¿no? Y hoy sigue siendo así. La confianza que hay en los interlocutores sociales, más allá de las diferencias ideológicas, políticas, es la base de todo esto, ¿no? Pero a veces eso no alcanza, ¿no? Yo voy a tirar otro aspecto que seguramente a Fabio es el que podrá estar en mejores condiciones para intercambiar alguna idea, ¿no? En esta exhortación uno hace un relevamiento de los sectores en los cuales se aceptó la exhortación y otros en los cuales no se aceptó. Y si uno hace un repaso, yo lo hice y me pregunto, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiene que ver en esta actitud la capacidad de presión, ¿no? ¿Cuánto hay en este rechazo de falta de, bueno, de a veces hay que tener algún motivador para que las cosas se hagan, ¿no? Concretamente, hay sectores de actividad en los cuales uno repasa y no entiende cómo no hubo una actitud generosa y abierta de reconocer una determinada realidad más allá de la capacidad de presión que pueda tener mi interlocutor. Fabio. A nosotros nos llamó la atención algunos sectores puntuales que no terminaron aceptando, sobre todo por la amplitud de la propuesta, ¿no? Porque en realidad no era que te convidaban a adelantar determinada cifra, determinado porcentaje. Era una situación extremadamente abierta a las posibilidades que la negociación diera. Yo, más que los elementos de presión, creo que lo que nos faltó en esas mesas
Y lo hablo en términos formales, asumiendo con una parte de la responsabilidad de que no haya habido acuerdo hoy. Porque si no sería muy cómodo ponerme en realidad el sector empresarial no aceptó y me fui al mazo. No, no. Entonces, asumo una cuota parte de esa responsabilidad. Creo que lo que nos faltó, sobre todo si uno mira algunos de esos sectores, es una situación donde a veces hablamos poco y hablamos mucho y accionamos poco. Tiene que ver con la particularidad de pensar la pequeña y mediana empresa en el Uruguay. Yo creo que en esos sectores, lamentablemente, terminamos sobrecargando en esa pequeña y mediana empresa en realidad que va a terminar pagando un número bastante más alto cuando tenga que dar el correctivo final. Creo que nos faltó madurez para evaluar concretamente en realidad el componente y creo que terminamos atados en realidad a posturas más políticas que el escenario verdadero que estábamos analizando. Eso lleva a lo que comentaba Enrique, ¿no? A veces el microclima de la mesa de negociación no traduce lo que queda atrás en la diaria, ¿no? Enrique. No, sí, me quedé pensando en esto que decía Fabio y en eso del factor presión, ¿no? Cómo hay que seguir evolucionando y la presión ya no es una presión en cuanto a medidas, sino que es la evolución misma del sistema de relaciones laborales y de los actores que van evolucionando en que el diálogo es la manera de encontrar soluciones y no la necesidad de tener presión para ceder en el caso de un bien mayor, ¿no? Yo creo que esto de ese juego que se hace en las empresas donde hay un grupo y otro grupo y si los dos ponen la misma ficha ganan los dos, pero si vos pones una roja y el otro negro y el que pone roja gana el doble, se ve claramente donde se termina jugando a perder, porque uno intenta ganar más que el otro, entonces el otro se va a la defensiva y es una dinámica de trabajo que se hace que es como un momento donde siempre termina igual, siempre termina jugando a perder. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad para dar vuelta a la página y encarar las relaciones de otro punto de vista. Pero un tema que me quedó de la intervención de Federico en cuanto a la inflación, que obviamente el tema de los precios, yo creo que en este momento Uruguay está viviendo una situación de difícil competitividad con lo que es Argentina, Brasil, ¿no? Sobre todo con Argentina. Nosotros al tener presencia nacional lo vemos claramente en lo que es la diferencia de precios y cómo la gente buscando el bien común, el bien de la familia, me conviene cruzar, comprar y volver a mi casa con una frontera seca, ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que vemos es una oportunidad que ya lo hemos planteado en diferentes ámbitos, que es el hecho de la libre importación, ¿no? Yo creo hoy en Uruguay se da una dinámica que no sé si todos la tenemos en el hilando fino, que es lo difícil que es la importación por los distribuidores y el monopolio que tienen los distribuidores acá. Entonces, háganse una idea que siempre está el caso del desodorante, porque el desodorante sale el triple en Uruguay de lo que sale en la vecina orilla. Y bueno, porque acá se lo puedes comprar a uno solo. Entonces ese solo maneja el precio. Entonces yo creo que ahí nosotros apostamos a que se libere la importación, a la flexibilidad de la normativa. ¿Para qué? Para bajar los precios, para bajar la inflación, para generar trabajo, mucho trabajo de calidad, porque obviamente que eso fomenta el comercio ilegal, entra el bagallo, entonces a la gente le conviene. ¿Por qué? Porque es complicado conseguir trabajo. La tasa de desempleo, si no me equivoco, y capaz que Federico tiene mejor los datos que yo, pero en el interior es mayor que en Montevideo. Entonces, se empiezan a juntar un montón de normativa y de burocracia que hace también a la conformación de precios. Entonces, no solamente eso, sino que vos fíjate que para registrar un producto hay que, si bien ahora la OPP comunicó un acuerdo, que es como el SUSIBE para el registro único de alimentos, hasta que todavía no se habilitó, hoy hay que registrar cada producto en cada intendencia. Entonces, lo que decía Fabio, ¿no? La pequeña y mediana empresa, ¿cómo hace para registrar un producto que si tiene que venir de Tacuarembó a Montevideo a entrar con el mayor de los respetos por la actividad pública, ¿no? En la burocracia de la Intendencia de Montevideo para registrar un producto, para después venderlo en Artigas? Es muy difícil.
hacerlo. Entonces, eso también hace a la conformación de precios, al trabajo, al trabajo informal, a la circulación de bienes, en el querido, como se dice comúnmente, bagallo. Entonces, yo creo que ahí también hay una gran oportunidad. Nosotros hemos hecho estudios donde demuestran que flexibilizando la normativa se genera trabajo de calidad, el que genera el comercio ilegal encuentra atractivos para pasar a formalizarse, eso genera el pago de impuestos, genera más recaudación para el gobierno y también genera oportunidades de empleo y que bajen los precios para bajar la inflación y así la recuperación del salario real no es solamente por el ajuste del salario, sino por el ajuste de precios. Entonces, con el ajuste de precios, con el salario vas a tener mayor capacidad de compra. Entonces, yo creo que ese es un punto importante también para sumar a la conversación. Sin duda, cuando el Poder Ejecutivo da los lineamientos salariales, que estuvimos todos de acuerdo que son el piso de la negociación, ahí queda de manifiesto una postura, ¿no? El salario genera inflación, ¿no? Podremos discutir si mucho, poco o cuánto, ¿no? Porque no hay duda que hay actividades que son intensivas en mano de obra, en la cual el traslado de los precios de un ajuste salarial está implícito, y hay otras que son menos intensivas en mano de obra y la cosa se dibuja de una manera diferente, ¿no? Pero lo que no hay duda es que el salario y el empleo son vasos comunicantes, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría conversar sobre los correctivos que tienen en cuenta esta circunstancia, porque si ustedes recuerdan, los correctivos corrigen, pero en función de los cotizantes a la seguridad social, ¿no? Hay hipótesis en las cuales se corrige el 60% de la diferencia. Por lo tanto, hay un pedacito de inflación que no se recupera. ¿Cómo ven eso? ¿Les parece adecuado? Fabio, antes déjame pasar un mensaje. Algunos pasan a precios, otros buscamos bajar el coste de vida del Uruguay y no pasamos a precios. Bien. Me parece muy bien que eso sea así. Sí, yo ahí creo que en ese tema puntual, no puntual con la pregunta que hiciste, yo creo que con la situación del empleo es uno de los grandes debes que tiene la negociación colectiva en Uruguay. Yo creo que es uno de los grandes debes. Nosotros, en realidad, cuando Uruguay, por suerte, transitó un periodo donde teníamos, como se decía en los términos formales que te planteaban, estamos en el desempleo estructural. Nosotros hicimos una propuesta en el Consejo Superior Tripartito y que no fue tomada por el gobierno de turno, en realidad, que planteamos en realidad que se comenzara a trabajar en sectoriales en función de evaluar la situación del empleo en esos sectores y sobre todo pensando en política y seguramente evaluando que Uruguay no iba a tener un tránsito permanente porque el empleo siempre tiene movilidad. Está claro que instalar estos sectoriales en el momento en el que el desempleo se me eleva es mucho más complicado. Nosotros seguimos insistiendo con que ese debió haber sido el mejor momento para haber instalado esto, haber pensado con cabeza bien de futuro cuáles eran las políticas activas de empleo, no pensando en una situación que tiene que ser el gobierno que se sienta un día y pone arriba de la mesa, en realidad, porque la diversidad de sectores tiene que evaluar en cada sector cómo genera empleo. Uruguay sigue sin tener, y por eso digo, de los debe la negociación colectiva. Por ejemplo, en realidad, desarrollado una política para el sector de las TICs. Ahí sería un lugar ideal para hacerlo, porque Uruguay hoy tiene necesidad de empleo. Es al revés de lo que se nos da. Exacto. Ahí hay pleno empleo. Y sin embargo no somos capaces de pensar cómo en realidad a los jóvenes y a las jóvenes en realidad los incentivamos a que se estudie en función de una política activa de empleo, de inserción rápida. Yo creo que es uno de los grandes deberes que tiene la negociación colectiva, siendo que abarca todo lo que abarca, la infinidad de sectores que tiene.
las complejidades que hemos logrado atravesar y no somos capaces de dar ese paso en la situación del empleo. Después atarlo en realidad o no, y yo creo que fue parte justamente de esa situación, de los lineamientos donde cada grupo resolvía si entendía que en ese lugar podía estar atado al empleo o no. Nosotros ahí en realidad la posición nuestra fue que si el sector no tiene formas de evaluar verdaderamente la política de empleo del sector, es muy difícil después atar los guarismos de recuperación en función del comportamiento del empleo. Nosotros hicimos un nuevo esfuerzo ahí de tratar de que en realidad el sector se comprometiera. Cuando digo el sector, digo los trabajadores organizados y las empresas organizadas. Evaluar en serio en realidad la situación del empleo, y ahí capaz que sí que podías atarlo a ver cuánto podías recuperar en función de si el empleo se sostenía, si crecía o si lamentablemente tenía una pérdida de empleo. Federico, perdóname, para sumarle a Fabio, yo creo que el gran debe del empleo también es el tema de la formación, ¿no? Que no sé, por lo menos en mi experiencia, no se habla mucho en la negociación colectiva de formación. Hoy las empresas estamos viviendo lo que es la fidelización y la retención del talento de forma permanente en el desarrollo de competencias técnicas, competencias humanas. Bueno, cómo la empleabilidad es cada vez, se necesita mayor formación para acceder a un empleo. Entonces, esa temática, son estos ejemplos donde yo decía que a veces las relaciones laborales van paralelas a la dinámica organizacional. Bueno, ¿cuándo en esos ámbitos vamos a conversar sobre la necesidad de la formación para poder seguir generando empleo de calidad? Un poco lo que hablaba Fabio de lo que es la programación hoy, ¿no? Pareciera que hoy la programación, si no sabes programar, casi sos analfabeto, ¿viste? Y uno se siente... Pero es importante. Entonces, en esos ámbitos donde se habla de empleo, donde se habla de salario, donde se habla de condiciones, bueno, vamos a hablar de formación y de la necesidad que tenemos como país de mejorar nuestra formación en los ciudadanos para poder tener un empleo de mejor calidad, para mantener una mejor calidad de vida. La pandemia también demostró eso. La calidad de vida pasó a ser uno de los primeros ítems a la hora de priorizar un empleo. Y esto no es un empleo solamente de nivel formación, sino que es cross, porque atravesó toda la estructura de la sociedad. Entonces yo creo que eso es importante. Por eso las organizaciones también invertimos mucho en lo que es el ambiente de trabajo, la calidad de trabajo, la cultura de la organización, porque es ahí donde la gente elige estar en ambientes sanos, en el ambiente donde se pueda desarrollar, donde pueda aprender, donde pueda crecer, donde pueda generar independencia económica, donde pueda trabajar y estudiar. Entonces, esas conversaciones, esos temas también tienen que estar en la negociación colectiva. No es paralela a la negociación colectiva a la vida del trabajador y a la vida de la organización en el ámbito empresarial. No te queremos cortar la palabra, pero... No, es que la idea es conversar, pero tampoco me lo discriminen. En la séptima ronda, en casi todos los convenios de FUESIS, se incorporó un capítulo de formación. Había que instalar el ámbito en forma tripartita para tratar de ver cuáles eran las líneas generales. Lamento dar este dato, en realidad, salvo en una mesa, logramos instrumentarlo. Después en el resto no logramos instrumentarlo. Por eso mi escenario de decir es uno de los grandes debes que tiene la negociación colectiva en Uruguay, el tema de la formación, la reconversión laboral, el pensar en la perspectiva del empleo. Bueno, a ver, se han dicho muchas cosas, en algunas concuerdo, en otras no tanto. Ahora me voy a explayar un poquito, pero quería ir un poquito para atrás sobre el disparador que puso Fernando arriba de la mesa respecto a los correctivos, que indudablemente también termina al final del camino estando atado al tema del empleo. Y en los temas de correctivo, para el gobierno, al momento de analizar los lineamientos de cada ronda, fue extremadamente importante el análisis de la situación del empleo. Extremadamente importante. De hecho, el correctivo final que se pone atado al empleo en la novena ronda demuestra la preocupación que había del gobierno.
¿Y esto por qué? Porque muchas veces cuando las pautas salariales se nos van de rango o nos enfrentamos en una crisis, y las fórmulas de ajustes para las empresas muchas veces terminan siendo dos, es decir, o envían a la gente al seguro de paro o terminan con despido. Y eso es lo que el gobierno quería evitar ya desde julio del 2020, en la octava ronda, en el periodo puente, y también en el periodo, en la novena ronda que se hizo el año pasado y que está transcurriendo en este momento. Y eso fueron cosas importantes en la negociación del gobierno, en la interna del gobierno, que había que preservar o tratar de preservar los puestos de trabajo. De hecho, la herramienta del seguro paro parcial que se genera para esto era a efectos de que los trabajadores y las empresas tuviesen un mecanismo de que los trabajadores no perdieran el vínculo laboral con las empresas. Y eso ha sido sumamente exitoso. Y ha sido una preocupación constante del gobierno de que los puestos de trabajo no se pierdan. Y aquellos que se pierdan, poder volver a generar nuevos puestos de trabajo, que creo que también algo que creo también se ha logrado con éxito. De hecho, hoy los números del desempleo rondan en el torno del 8%, tuvimos un poquito abajo, pero sí es cierto que cuando se inicia este periodo de gobierno, el desempleo estaba cerca del 10%, con unas 48.000 personas en el seguro de desempleo. Quiere decir que en el contexto pandémico y en el contexto bélico que tenemos en Europa, el país y el gobierno, y involucro también a los actores sociales porque no me quiero ir del tripartismo, pero el gobierno en muchas decisiones ha puesto arriba de la mesa esa discusión, ¿sí? Y creo que en el acierto o en el error se han logrado buenos números porque de hecho hoy la inflación sigue estando, si bien se fue del rango meta, lo que había proyectado el gobierno en el presupuesto nacional, lo cierto es que creo que solamente un mes o 2 meses estuvimos por encima de las 2 cifras. En el peor momento de la pandemia, luego baja y estamos entre el 8, 9, por ahí estamos rondando números que históricamente el país ha tenido, sin perjuicio de que hemos tenido años con inflación del 5, 6, 7%. Entonces, esa correlación que implican los ajustes salariales entre inflación, desempleo, la famosa discusión si hay que indexar salarios o no hay que indexar salarios, todo eso es lo que se pone arriba de la mesa de negociación en el momento de generar unas pautas salariales. Y el problema de generar las pautas salariales que empujen la inflación y que lo metan en un mundo inflacionario es que en realidad nunca vamos a generar una desindexación salarial. Mientras tengamos una inflación que esté en el 8, en el 9 o en el 7 o para arriba, la desindexación salarial es muy difícil hacerla, porque yo me pongo en el lugar de los trabajadores y digo, bueno, pero yo en definitiva con esta inflación quiero poner un correctivo, porque si se me va de lo que proyectó la inflación el gobierno, entonces quiero que me corrijan el salario, para no tener pérdida salarial. Y esa es de vuelta que nos metemos de vuelta en un círculo vicioso que a veces nos hace salir. Y en definitiva, para el bienestar de la gente, lo mejor que le puede pasar al país es tener una inflación en el 1, 2, 3%. Ese es el punto neurálgico de todo esto. Salarialmente, las personas se van a ver mucho más beneficiadas con una inflación que ronde el 2, 3, 4% que una inflación como tenemos ahora. Ahora, hay que saber salir o poder salir de ese círculo vicioso en el que entramos, que es salario, indexación, y en definitiva también ayuda a empujar la pandemia. También es cierto que, vuelvo a reiterarlo y perdonen que sean insistente, tuvimos 2 años, 2020, 2021 y ahora desde febrero del 2002 con lo que nos está pasando en Europa, que controlar la inflación se hace complejo por situaciones externas, ajenas al país, que son difíciles de dominar como todos suponemos. Y lo último con el tema del empleo. Yo, si bien coincido de que nos merecemos, o sea, una discusión profunda de qué es el empleo que se viene, cuál es el futuro del empleo en el país, ¿no? También creo que muchos de los actores sociales, muchos, ¿no? Y pongo acá las empresas y pongo también a los trabajadores, ¿no? Es decir, las empresas en apostar a la evolución tecnológica, porque hoy el que no invierte en tecnología rápidamente va quedando atrás, rápidamente.
también podrá tener el impacto de la tecnología, es verdad, el impacto es distinto en el sector de actividad, está bien, pero hoy la tecnología viene avanzando rápidamente. De hecho, para ir no más allá, en los supermercados lo estamos viendo con los cajeros automáticos. Hoy ya cuando alguien va a comprar, prácticamente se pasa la tarjeta y se terminó, y cada 4, 5, 6 cajeros hay un funcionario que es el que controla y pronto. ¿Ah? Pero también los trabajadores tienen que tener y tienen que ser conscientes que la reconversión laboral en muchos casos tiene que ir para ese lado. Y no podemos generar ámbitos de conversación que terminen siendo como ámbitos de catarsis en donde todo el mundo pone sus posiciones y no llegamos básicamente a ninguna conclusión. Cosa que a veces pasa. ¿Y a qué me refiero con esto? Es ponerle sustancia a esas conversaciones. ¿Será en la órbita de la DINATRA? No lo sé, quizás en la órbita de la Dirección Nacional de Empleo, en el Ministerio de Trabajo. Pero no está mal generar esa discusión. Ahora, es el compromiso de todos de que hay que ponerle sustancia a estas negociaciones, a estas conversaciones, porque si no las conversaciones terminan cayendo en una bolsa sin fondo. Entonces, ese es lo que me preocupa. A veces me preocupa que hablamos, generamos una comisión, generamos otra, y de repente la sustancia se nos queda por el camino. Oiga, y paso el último dato, ya que Enrique pasó su chivo, yo voy a pasar el mío. Existe en el Ministerio de Trabajo un portal que es Mi Trabajo Futuro. Y ese portal, cuando uno entra, casi que en tiempo, no voy a decir en tiempo real exacto, pero sí tiene muy actualizado los puestos de trabajo que se necesitan y donde esto sirve sobre todo para los jóvenes, donde los jóvenes pueden decir, bueno, acá se está necesitando mucho, acá hay mucha fuente laboral, acá se paga buen salario, y ahí pueden orientar un poco su formación, que están en proceso o aquellos trabajadores que incluso se quieran reconvertir, también lo pueden hacer, o es una guía para que eso pase. Y esto sin perjuicio de la discusión que creo también se tiene que dar. Un apunte sobre el salario y la indexación, ¿no? En realidad, el salario para los laboralistas tenemos incorporado que tiene naturaleza alimenticia, ¿no? Por lo tanto, el salario lo que tiene es que estar asociado al poder de compra. Yo creo que la discusión sobre si indexar salarios o no indexar salarios me parece honestamente que es bizantina, ¿no? Desde el año 85, yo, si bien soy el más viejo, no recuerdo la época anterior, pero en el 85 que se reflotan los consejos de salarios, siempre hubo, se llamaban pautas, lineamientos, indicadores, inflación futura, inflación pasada, más la semisuma, siempre hubo maneras ¿para qué? Para buscar atenuar el efecto inflacionario que tiene el salario. No hay duda que lo tiene, todos estuvimos de acuerdo y después, como bien dijo Fabio, podremos discutir cuánto es eso, pero que tiene, está fuera de discusión. Y ahora me voy a detener en otro aspecto, también vinculado a los salarios y a la inflación. Hace menos de un mes tomaron Estado Público los lineamientos para los sectores más perjudicados de la pandemia, que a todos nos viene a la cabeza, bueno, por lo menos a mí, pero a la opinión pública. El sector turismo es uno de los sectores más afectados. Tuvieron 2 periodos puente. Yo confieso que no hice el número, pero debe haber una pérdida de salario real cercana al 8%, o más, bueno, probablemente más. 10,6, bien, me quedé corto. Hay lineamientos, estos lineamientos tienen una particularidad, son convenios a 4 años. Hay un compromiso de recuperar el salario real perdido, pero también hay proyecciones de inflación, ¿no? Y las proyecciones de inflación para el año 2024 es el 5,88, igual que para el 2025. Como ciudadano, ojalá que esto se cumpla, pero la verdad que en los últimos 20 años o 19 años nunca vi que la inflación estuviera en el rango meta, entre el 3 y el 7, entre el 3 y el 6, y siempre de ahí para arriba. Por lo tanto,
en una evidencia empírica uno podría llegar a suponer que esto tampoco se va a cumplir. Y me quiero equivocar, ojalá se cumpla. Entonces, les pregunto, capaz que en 3 años, si Dios quiere, estamos acá viendo de vuelta cuál fue el comportamiento de los actores sociales frente a una inflación que sigue disparada, ¿no? Hay un viejo dirigente político que dice que estamos viviendo cosas del siglo XIX, ¿no? Pandemia y guerra, ¿no? Parece que no es algo que sea adecuado al 2022, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan de los lineamientos para los sectores más perjudicados? ¿Habrá crecimiento del salario real porque la inflación del 2024 será inferior al 5,88? Voy a tratar de ser cortito ya por la hora. A ver, yo voy a discrepar en algo con Fernando, que es, yo la verdad, después de la última ronda, no sé si las pautas del Poder Ejecutivo son piso o son techo. Yo creo que son un disparador. Son un disparador. Y de hecho, casi el 60% de los grupos de la novena ronda cerraron con abstención del Poder Ejecutivo. Quiere decir que las partes, en su libertad de negociación, se pusieron de acuerdo en algunos de los tantos ítems que se negocian, ya sean los ajustes semestrales, los correctivos y otras cosas que la recuperación, que las partes se han puesto de acuerdo por fuera de los lineamientos del Poder Ejecutivo. En las conversaciones se interrumpe. Acepto hablar de la mediación, porque todos sabemos que muchos de esos acuerdos, la abstención del Poder Ejecutivo, es producto de propuestas en aras de su función de mediación que hacen que las partes lleguen a un acuerdo que no necesariamente se acompañe. Así que hablaremos de mediación. Bien. Entonces, fue muy inteligente porque me sacó del hilo del razonamiento. No, pero eso me pasa a mí, a vos no. No. Pero bueno, entonces, lo que digo es, y en estas pautas puede suceder lo mismo. Puede suceder lo mismo. Es decir, acá se estableció un periodo de 4 años, que las partes podrán considerar si es mucho o si es poco. Nada ata ni obsta que las partes modifiquen el plazo. La recuperación es la recuperación. A nosotros el número nos dio un poquito menos, estamos en el 9%. Pero bueno, estos son los lineamientos que dio como disparador el Poder Ejecutivo, y que en el caso de que las partes no logren ponerse de acuerdo, indudablemente que el Poder Ejecutivo lo que va a someter a votación van a ser estos lineamientos. Después las partes podrán acompañar o no podrán acompañar, como también pasó y pasa habitualmente en todas las rondas de los consejos salarios. Fui corto. Perfecto. Para sumar, un comentario anterior que me quedó de Federico es, las empresas sí estamos tratando con sustancia el tema del empleo, porque si no, quedamos afuera del mercado. Es decir, el talento no te elige. Entonces, sí o sí, las empresas estamos trabajando el tema de la reconversión, de la formación, del empleo futuro, porque es la manera de ser una empresa sostenible en el tiempo y perdurable en el tiempo. Entonces, de ese punto de vista, las empresas, no es que, más allá de que quieran o no, es una obligación, porque si no, el mercado, el talento del mercado te saca y van a trabajar a otro lado y vos quedás obsoleto. Con respecto a esta pregunta, a este disparador de Fernando, yo creo que en este análisis también está bueno incorporar el que invierte, ¿no? El que invierte y espera un retorno de su inversión, y que muchas veces los trabajadores que representamos empresas, que no dejamos de ser trabajadores, hay que gestionar el equilibrio entre la calidad de empleo, el salario, el retorno de la inversión del que la hizo. Entonces, gestionar esas palancas, esos hilos, esos stakeholders, esos actores, como queramos llamarle, también requiere de una exigencia en cuanto a entender
el comportamiento, perdón, entender el que invierte, entender la situación país, entender que uno tiene que generar un empleo de calidad y eso viene acompañado con una remuneración acorde y con un plan de desarrollo, con un programa de formación y de capacitación para que la persona se siga desarrollando y te siga eligiendo. Entonces, a veces, cuando de vuelta analizamos los lineamientos, pero lo analizamos desde una óptica. Y las empresas tienen otros actores que también participan en la toma de decisión a la hora de negociar, que me parece que también es bueno es tenerlo en cuenta. Y de hecho, no hablamos, fíjense que no hablamos del cliente, y el cliente es el que genera empleo al final del cabo, porque si la empresa no tiene clientes, no genera empleo. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que genera el cliente para hoy ir a un supermercado y que haya una autocaja? Bueno, eso genera que hay un comportamiento del cliente que hoy exige una experiencia de compra de determinada manera. ¿Eso hace que se generen pérdida de fuente de trabajo? No, eso genera que se reconviertan y hoy tengas más demanda en lo que es la generación de pedidos para e-commerce. Entonces, las empresas hacemos la reconversión, movemos los puestos de trabajo de un lugar a otro para justamente mantener empleo, para acompañar a cierto segmento de edad de trabajadores que llegaron, la transformación digital les llegó en un momento donde es más, si bien está estudiado que el cerebro aprende hasta el último día, es más difícil transformarse. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para con ese grupo de trabajadores capacitarlos y reconvertirlos para que no tengan que salir al mercado con pocas herramientas, sino que tengan herramientas para reinsertarse o se puedan reinsertar dentro de la empresa en otro puesto de trabajo? Entonces, me parece que a la hora de discutir esto también hay que incorporar otros actores a la conversación que muchas veces no están, y de vuelta con esta sensación de que a veces va de forma paralela a la realidad de las organizaciones. Para otro día, empleo, reconversión y formación, porque si no, yo creo que los lineamientos del Poder Ejecutivo se van a chocar con una situación que es compleja. El otro día medio informalmente lo conversábamos. En realidad, en Uruguay no hay muchas experiencias de convenios tan largos. Yo creo que esa va a ser una dificultad. Se pasa del periodo de gobierno y esa es una segunda dificultad. Y bueno, y después para mí la tercera dificultad que va a tener es que en realidad los sectores que se convocan ahora en realidad no hay una situación donde el comportamiento sea igual. Hay diferencias en realidad. Una cosa es el sector turismo, que todos tenemos claro en realidad que no recuperó la prepandemia. Difícilmente estemos llegando a una temporada que viene que sea buena, porque la situación de nuestro vecino del otro lado del río sigue muy complicada en realidad, entonces va a dificultar. Tenemos claro que se está haciendo un esfuerzo para atraer turismo de otros lugares, pero difícilmente eso equipare, sobre todo en la que tiene que ver con las ventas de los supermercados y el comercio en general, cuando vienen los argentinos. Entonces, seguramente lo que tiene que ver con el sector turismo, vamos a seguir teniendo dificultades y tengan dificultades inclusive para arrimarse a los lineamientos que el Poder Ejecutivo pone arriba de la mesa hoy. El sector gastronómico es extremadamente dispar y va a tener dificultades en realidad en algunos lugares también para arrimarse a eso. En otros no. Habrá que ver en realidad cómo hacen para compensar. Pero también hay otros sectores que están convocados con estos lineamientos en realidad que tienen dificultades hasta para visualizar esto. Está convocado, por ejemplo, el sector free shop en esta ronda. Con todo lo que decía Enrique recién. La frontera, en términos generales, hoy está en una situación diametralmente distinta a lo que es Montevideo. Si lo pensamos con perspectiva de Montevideo, no tenemos idea de lo que está pasando en la frontera. La frontera está en una situación extremadamente complicada hoy. Pero el free shop, o el sector free shop, no viene de una complejidad producto de la situación argentina. Viene de muchos años, viene del periodo de gobierno anterior en realidad. Nosotros siempre dijimos en realidad que no hubo una política definida, clara, con free shop cuando empezamos a notar las primeras complejidades, sobre todo con acciones políticas del lado brasileño. No se tomaron acciones,
no estoy hablando de este gobierno, por las dudas lo dejo en claro en realidad, porque no se tomaron. Y está. Y la situación siguió transitándose cada vez peor en realidad, y hoy estamos en una dificultad. Hoy tenemos un montón de compañeros y compañeras que todavía están en el seguro de paro en el sector free shop y sin embargo van a ser convocados a conversar la posibilidad de la recuperación salarial. Por eso digo que en realidad es muy heterogéneo lo que se convoca, con lineamientos que no necesariamente a todo el mundo va a poder tocar fácilmente. Hay otro sector, nos compete en realidad porque después en realidad están convocados los clubes deportivos y ahí también la situación ha sido extremadamente dispar, con clubes que han recuperado y han sobrepasado capaz el nivel de socio de la prepandemia y otros que no. Clubes que han hecho inversiones muy importantes en realidad y aprovecharon la pandemia para hacer inversiones importantes y otros que no. Entonces va a ser muy difícil en realidad también evaluar en esa perspectiva, salvo que asumamos en todos sus términos una cosa que recién dijo Federico, que en realidad sea un disparador y no sea ni el techo ni el piso. Si los actores de la negociación colectiva tomamos a cabalidad eso que dijo, bueno, es posible que sacamos una vez más con éxito de la negociación colectiva. Y con éxito digo, con convenio firmado. Para mí el éxito es ese. No es si gané o perdí 2 pesos más, 2 pesos menos. Todos tenemos que tener claro que el convenio que se firma es el mejor acuerdo posible y a las dos partes les satisface, aunque sea parcialmente, los intereses con los cuales llegaron a la mesa, ¿no? No, sin duda. La verdad que creo que ha sido una instancia pero muy rica. La verdad que nos llevamos como apuntes, digamos, reflexiones. Creo que hay un debe importante también. Hablamos y hablaron ustedes más bien, pero escuchábamos como formando parte, involucrados de lo que es la institucionalidad. Qué bueno que es, qué bueno que vivir en Uruguay, ¿no? Qué bueno que estar acá porque hay un respeto hacia las normas, pero también hay una capacidad, como lo mencionaron ustedes, de adaptarnos cuando las circunstancias marcan un cambio. Y bueno, sí hay una norma, hay algo escrito, pero hay que cambiar, hay que adaptarse, hay que, y entender que requiere esa adaptación. Sí, cambiar un poco la letra porque las circunstancias cambian. Y eso genera la palabra que tanto dijeron que era confianza, porque ¿cómo yo voy a generar un convenio a 4 años si las cosas cambian y veo que los actores no reflexionan en el camino? Entonces creo que si se reflexiona a medida que se va transitando, creo que sí va a haber confianza para firmarlo a 4 años. Hablaron también del tema de las relaciones, estamos hablando de relaciones laborales, pero hablamos de las relaciones humanas, son relaciones entre personas. Entonces, el diálogo abierto y el verdadero cuidado de las personas es clave. Hablabas de que obviamente sí, nuestro colaborador no tiene una buena experiencia en la empresa. ¿Cómo va a ser posible que transmita esa experiencia a nuestros clientes? Y si las empresas viven de los clientes, entonces ¿por qué hacemos las cosas mal y tratamos mal a la gente a veces, no? Porque ¿qué es lo que esperamos? O sea, entonces lo que hablábamos creo que antes, ¿no? La coherencia en el hacer. ¿Cómo voy a salir hablando que el cliente para mí es lo mejor, lo más importante, cuando en realidad mi cliente interno no le presto la atención? Y después otro de los temas que marcaron como un debe y que creo que bueno, que hay que pensarlo muchísimo, es el tema de la formación. O sea, y hay cosas que se vienen haciendo, incluso está la Comisión de Futuro en el Parlamento, el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, que creo que ahí los actores que generan el trabajo, que están en las negociaciones, también tienen que formar parte de esa discusión, pero sin duda hay una vorágine, hay un cambio, y ahí todos tenemos que participar, porque lo decía, ¿no? No solamente es que ustedes defiendan que haya que haber capacitación, o se defienda que hay capacitación, la empresa tiene que entender que hay capacitación sin tener un convenio, y el trabajador tiene que tener la apertura y la actitud al cambio. Porque los cambios están, o me adapto, lo quiera o no lo quiera, el cambio está. O sea, los cambios tecnológicos, las adaptaciones,
Y además la capacidad de entender que si por acá no viene, me alegra lo del Ministerio de Trabajo, no sabía de esa página, sabiendo que el trabajo si no viene para acá, hay que cambiar la forma de educar. O sea, hay un rol importante y tiene que haber incentivos para el cambio, porque así yo me reconvierto a toda edad, ¿no? A toda edad. Así que bueno, yo creo que nos llevamos como muchas reflexiones, análisis. Será la primera de unas cuantas porque quedaban cosas pendientes. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá y ha sido un gusto escucharlos.